En esta hora yo les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you all to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en el libro del apóstol Santiago, in the book of the Apostle James, capítulo 1. chapter 1. Vamos a leer 3 versículos, We're going to read 3 verses del 5 al 7. from 5 to 7. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7. James chapter 1, verses 5 through 7. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given unto him. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a nosotros, tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, pidiendo con fe, no dudando nada. Very well, brethren. I have put as a theme to this message, asking in faith with no doubting. Y como ustedes pueden ver, el tema yo lo extraje del versículo 5. And as you can see, I extracted the theme from verse 5. Pidiendo con fe, no dudando nada. Asking in faith with no doubting. Quizás usted se encuentre en una encrucijada You might find yourself at a crossroad donde no sabe qué hacer. where you don't know what to do. Quizás usted no sabe qué decisión tomar. You maybe don't know which decision you should make. Pues la Escritura nos dice en Santiago 1:5 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. James 1:5 says that if anyone lacks wisdom, you should ask God and it will be given to you. Podemos pedir en oración sabiduría al Señor. We can ask in prayer wisdom from God. Pero mire cómo dice la Biblia que debemos pedir. But look at how the Bible tells us that we should ask. En el verso 6 dice, pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the sea. ¡Qué comparación, hermanos! What a comparison, brethren. El que duda es como la onda del mar, He who doubts is like the wave of the sea, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. it is tossed by the wind and tossed about. En otras palabras, In other words, el que duda es una persona inestable.
The person that doubts is a person who is unstable. que siempre está fluctuando. They're always fluctuating. El enemigo lo mismo lo echa para la izquierda como lo echa para la derecha. The enemy will move them about to the left and will move them about to the right. El que duda no tiene estabilidad, no tiene firmeza en el Señor. He who doubts doesn't have stability. They have no firmness in the Lord. Y la Escritura dice en el versículo 7, no piense quien tal haga, no piense el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Verse 7 says, "For let him not suppose whoever doubts that he will receive anything from the Lord." Hermano, que el Señor nos ayude Brethren, may the Lord help us para que nuestra fe no falte en los momentos más necesarios so that our faith will not fail us in those most important moments, y que la duda no tenga lugar en nuestros corazones. and that doubt will not have a place in our hearts. Así que nosotros nos preguntamos, So we ask ourselves, ¿qué podemos hacer para que nuestra fe no disminuya? what can we do so that our faith is not lacking or diminishing? ¿Qué podemos hacer para que la duda no entre en nuestros corazones? What can we do so that doubt will not enter into our hearts? Pues yo tengo la respuesta. I have the answer. Primero, First, nosotros deberíamos escudriñar las sagradas escrituras, we should search Holy Scripture, saturarnos del conocimiento de la palabra de Dios. saturate ourselves with the knowledge of God. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. It says in Romans 10:17, so that faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Quiere decir que debe haber un constante fluir de la palabra de Dios a través de nuestras mentes. There should be a constant flow of the word of God in our minds. Eso es lo primero que nosotros deberíamos hacer. That's the first thing that we should do. Escudriñar las escrituras, Search scriptures. porque ella nos va a impartir fe. They will impart faith to Y us. lo segundo es guardar esa palabra. Second thing is to keep that word. Jesús dijo en Juan 14:21 Jesus said in John 14:21, que cuando nosotros guardamos la palabra, Él se manifiesta a nosotros. that when we keep his word, he will manifest himself to us. También dijo en el verso 23 de Juan 14 que cuando guardamos la palabra, el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros. He said in verse 23 that when we keep the word, the Father and the Son will come and make a dwelling place within us. Así de importante es tener conocimiento de la palabra y guardarla en nuestros corazones. That's how important it is to have this knowledge of the word and to keep it in our hearts. Jesús dijo más en Juan 15:7. Él dijo que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que querramos y será hecho. In John 15:7, he said even more. He says, if you abide in me and I abide in you, then you can ask what you desire and it should be done for you. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, When you have this knowledge of the word, cuando usted y yo guardamos esa palabra, when you and I keep the word, nuestra fe es fortalecida por la palabra de Dios y usted pedirá con fe, no dudando nada. our faith is strengthened in the Lord, and you will ask with faith, doubting nothing. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Pidiendo con fe, no dudando nada. Asking in faith with no doubting. Vea esto, amados hermanos. Look at this, brethren. Yo aprendí que fe es confianza en Dios, I learned that faith is trust in God, mientras que la duda es lo contrario. while doubt is the contrary. La duda es desconfianza. So doubt is distrust. Fe es confianza en Dios So faith is trust in God, y la duda es desconfianza. and doubt is distrust. Y déjeme decirle que la duda se manifiesta cuando hay falta de conocimiento de la palabra de Dios. And let me tell you that doubt is manifested when there is a lack of the word of the Lord. Y esa falta de conocimiento lleva a la desconfianza en Dios y en su palabra. And that lack of knowledge of the word of God will cause us to go into this distrust of God. Mira, hermano, nosotros estamos orando por personas aquí en nuestra congregación. Brethren, we are praying for people here in our congregation. Estamos orando por nuestra hermana Mirna. We're praying for our sister Mina. Estamos orando por Wendy. We're praying for Wendy. Estamos orando por Aida. We're praying for Ida Estamos orando por muchas otras personas and for many other que people. tienen condiciones de salud. They have medical Y conditions. nosotros, amados hermanos, queremos orar con fe, And we, brethren, want to pray with faith, no dudando nada.
not doubting anything. Y nos preguntamos, ¿y cómo se logra eso? And we ask, how do we accomplish this? ¿Qué es orar con fe? What is it to pray with faith? Orar con fe es orar conscientes de quién es Dios. To pray with faith is to pray being aware, being conscious of who God is. ¿Cuántos están conscientes de quién es Dios? How many of you are aware of who God is? Que usted y yo sepamos quién es Dios. That you and I would know who God is. Y para saber quién es Dios, necesitamos conocer sus atributos. And in order to know who God is, we need to know His attributes. Los atributos de Dios son cualidades que se le atribuyen a Dios. The attributes of God are qualities that are attributed to God. Así que nosotros necesitamos conocer por lo menos 5 de los atributos de Dios. So we should know at least 5 of God's attributes. Cuando nosotros estamos orando, So when we are praying, para que podamos orar con fe, so that we can pray with faith, nosotros necesitamos conocer a Dios. we need to know God. Necesitamos conocer por lo menos 5 de sus atributos. We should know at least 5 of His attributes. Usted debe saber que Dios, en primer lugar, que Dios es amor. You should know in first place that God is love. En segundo lugar, usted debe saber que Dios es todopoderoso. In second place, you should know that God is all powerful. En tercer lugar, usted debe saber que nuestro Dios es infinitamente sabio. And in third place, you should know that God is infinitely En wise. cuarto lugar, usted debe saber que nuestro Dios es fiel. In fourth place, you should know that our God is faithful. Y en quinto lugar, usted debe saber que nuestro Dios es soberano. And in fifth place, you should know that our God is sovereign. ¿Cuántos conocen a Dios? How many of you know God? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes de quién es Dios? How many of us that are here are aware of who God is? Dios es amor. God is love. Dios es todopoderoso. He is all powerful. Nuestro Dios es infinitamente sabio. He's infinitely wise. Nuestro Dios es fiel. Our God is Y faithful. nuestro Dios es soberano. And our God is sovereign. Y debemos creer eso con todo nuestro corazón. And we should believe this with all of our hearts. Si usted quiere aprender a orar con fe, If you want to learn to pray with faith, usted debe tener conciencia de los atributos de Dios. you should be aware of the attributes of God. Y luego, en sus periodos de oración, And then in your times of prayer, cuando usted esté orando, when you are praying, usted debe descansar confiadamente en el amor de Dios. you should rest trusting in the love of God, Sabiendo que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. knowing that He loves us and that He wants what's best for us. Cuando usted ora así, When you pray, do you pray in this way? consciente del amor de Dios, Aware of God's love? consciente de que Dios le ama y quiere lo mejor para usted. Aware that you know that God loves you and He wants what's best for you? En segundo lugar, In second place, cuando usted y yo estemos orando, when you and I are praying, debemos descansar confiadamente en su poder, we should rest confidently in His power, sabiendo que Él es todopoderoso knowing that He is all powerful y tiene el poder para hacer lo que le estamos pidiendo. and He has the power to do everything that we're asking Him Y to como do. dice Efesios 3:20, aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Even as it says in Ephesians 3:20, exceedingly abundantly above all that we ask. ¿Está consciente usted de eso? Are you aware of Y that? cuando usted está orando, And when you are praying, usted sabe que su Dios, al Dios al que usted le está pidiendo, es todopoderoso when you're praying, you know that your God is almighty y que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que usted le está pidiendo. and that He can do exceedingly abundantly above all that you are asking. En tercer lugar, In third place, cuando usted y yo estemos orando, when you and I are praying, debemos descansar confiadamente, confidently, en su sabiduría, we should rest confidently in His wisdom, entendiendo que Él es infinitamente sabio understanding that He is infinitely wise y Él sabe lo que está haciendo and He knows what He's doing y Él sabe lo que está permitiendo en nuestras vidas. and He knows what He is allowing in our lives. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos de esa How manera? many of us that are here pray in this way? Señor, yo estoy orando por esto, pero yo sé que tú sabes de qué cosa tengo necesidad aún antes de yo pedirte. You say, Lord, I'm praying for this, but I know that you know even beforehand what I am in need of. Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero yo sé Lord, I'm asking you for this, but I know que tú tienes conciencia de por lo que yo estoy pasando. that you are aware of what it is that I am going through. Pero yo estoy orando porque tu palabra dice, pedid y se os dará. But I am praying because your word says,
Ask and you will receive. Porque tu palabra dice que el que pide recibe. Your word says that he who asks will Y receive. por eso estoy pidiendo. And that's why I'm asking. No porque yo piense que tú no sabes cuál es mi necesidad, Not because I don't think that you know what my need is, sino porque tú, oh Dios, quiere que yo te pida en oración. but because you, oh God, you want me to ask you in prayer. En cuarto lugar, cuando nosotros estemos orando, Fourth place, when we are praying, debemos orar descansando confiadamente en la fidelidad de Dios, we should pray resting confidently in God's faithfulness, conscientes de que Dios es fiel aware that God is y que faithful nuestro Dios siempre cumple lo que promete. and that our God always fulfills that which he promises. Por eso usted y yo debemos conocer las promesas del Señor. That's why you and I should know the promises of the Lord. Porque las promesas del Señor están en este libro sagrado. Because the promises of the Lord are in this holy book. Y si usted escudriña las escrituras And if you search scriptures y descubre cuáles son las promesas del Señor, and you discover what the promises of the Lord cuando are, usted ora, when you pray, usted ora descansando confiadamente en su fidelidad, then you pray resting confidently in his faithfulness, consciente de que Dios es fiel aware that God is y que Él faithful siempre cumple lo que promete. and he always fulfills that which he Como promises. dice segunda de Corintios 1:20, todas sus promesas son un sí y un amén en Jesucristo. As it says in 2 Corinthians 1:20, all his promises are a yes and an amen in Jesus Christ. En otras palabras, In other words, Él está detrás de sus promesas para darle cumplimiento. he stands behind his promises in order to bring them fulfillment. Por eso cuando usted ora, That's why when you pray, usted debe recordarle a Dios sus promesas. you should remind God of his promises. No porque a Él se le olvide, Not because he forgot them, sino porque la Escritura dice que esa es una buena práctica. but the scripture tells us that is a good practice. En quinto lugar, Fifth place, cuando nosotros estemos orando, when we are praying, debemos orar descansando confiadamente, escuche bien, en la soberanía de Dios. we should pray resting confidently in God's sovereignty. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, I don't know how many of us that are here, cuando oramos, when we pray, oramos conscientes we are praying aware, de conscious la soberanía de Dios, of God's sovereignty, sabiendo knowing que nuestro Dios es soberano that our God, he is sovereign y Él está en control de todas las cosas and he is in control of all things. y nada sucede si Él no lo permite. And nothing happens if he does not allow it. ¿Cuántos de nosotros oramos conscientes de eso? How many of us are praying aware of this? Consciente Conscience. de que el Señor hace lo que quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. That the Lord does what he wants, when he wants, and with whom he wants. Porque Él es soberano. Because he is sovereign. Y nosotros deberíamos orar de esa manera, We should pray in that way, conscientes de su soberanía. aware of his sovereignty. Mire, la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. The Bible says that Moses spoke with God face to face. Yo digo que Moisés era un experto orando. I say that Moses was an expert in prayer. Y en una de sus oraciones él le dijo esto al Señor. And in one of his prayers, he said this to the Lord. En Éxodo 32:13. Exodus 32:13. Mire lo que le dijo. Look at what he said. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. He says in his prayer, he says, remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit it forever. Este hombre, Moisés, que era un experto orando, This man Moses, who was an expert in prayer, que hablaba con Dios cara a cara, who spoke with God face to face, le recordaba a Dios sus promesas cuando oraba. he reminded God of his promises when he was praying. Nehemías también hizo lo mismo. Nehemiah also did the same. En Nehemías 1, versos 8 y 9, Nehemiah 1, verses 8 and 9. dirigiendo su oración a Dios, Nehemías dijo esto: Directing his prayer to God, Nehemiah said this. acuérdate ahora
diciéndole a Dios que se acuerde. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré, dice el Señor. He says, remember, he's reminding God. He's saying, remember, I pray the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest parts of the heaven, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling for my name. Y vemos que estos hombres de Dios oraban pidiendo a Dios que se acordara de sus promesas. And we see that these men of God, they would pray to God and say, remember your promises, God. Ahora bien, hay una promesa en el Nuevo Testamento Now then, there is a promise in the New Testament que usted y yo debemos recordarle siempre al Señor. that you and I should always remind the Lord. En todos nuestros periodos de oración, In all of our times of prayer, nosotros deberíamos recordarle al Señor esta promesa. we should remind God of this promise. Es la que aparece en Marcos capítulo 11, versículo 24. The one that appears there in Mark chapter 11, verse 24. Hermano, aquí encontramos a Jesús hablando con sus discípulos Brethren, here we find Jesus speaking to his disciples. y prometiéndoles esto. He's promising this. Les dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ore con fe, creed que lo recibiréis y os vendrá. He says to them, he says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, pray with faith. He says, believe that you receive them and you will have them. Hermano, yo le exhorto a que usted memorice esa promesa y se la recuerde al Señor en todos sus periodos de oración. Brethren, I exhort you to remember this promise and remind the Lord of it every time you pray. Es una promesa extraordinaria para el pueblo de Dios de todos los tiempos. It's an extraordinary promise for the people of God of all times. Él dijo: creed que lo recibiréis y os vendrá. He says, believe that you receive it and it will come. Así que cuando estés orando, So when you are praying, no dudes. don't doubt. Cree que lo vas a recibir. Believe that you will receive it. Cree solamente. Just believe. Estas fueron palabras del Señor a Jairo. These are the words of the Lord to Jairus. A Jairo el Señor le dijo: no temas, cree solamente. To Jairus, the Lord said, do not fear, just believe. Vamos a leerlo para que usted sepa quién es Jairo. Let's read it so you know who Jairus is. Para aquellos que no conocen la historia. For those who may not know the story. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 41. In Luke chapter 8, verse 41. Mire, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. It says, and behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? What was the need of this man? Está en el verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. In verse 42, it tells us, it says, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. Y fue entonces que Jesús le ministró a la mujer del flujo de sangre. And then that's when Jesus ministered to the woman with the issue of blood. Ahora el versículo 49 dice que estaba hablando, aún Jesús estaba hablando con la mujer del flujo de sangre, cuando vino una persona de casa de Jairo a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. In verse 49, we see that Jesus was still speaking to the woman with the issue of blood, and someone from the ruler of the synagogue's house saying to Jairus, saying, your daughter is dead, do not trouble the teacher. ¿Puede imaginarse eso, hermano? Can you imagine this, brethren? ¿Cómo se sintió aquel padre? How did this father feel? Yo me imagino que se sintió triste, I imagine that he felt sad. se sintió herido, He felt hurt. se sintió desilusionado. He felt discouraged. Yo me imagino que se sintió sin fuerzas. I believe that he probably didn't have any strength. Pero dice la Biblia en el verso 50, The Bible says in verse 50,
que a lo mejor la hermana no lo tiene en los apuntes. I don't have it in my all right. Dice que oyéndolo Jesús, oyendo a aquel hombre que vino de casa de Jairo a decirle, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Oyéndolo Jesús respondió, no temas, cree solamente y serás salva. It says here in verse 50 that Jesus, hearing this man telling Jairus, don't bother the teacher, Jesus heard him and said to him, do not be afraid, only believe and she will be made well. ¡Qué palabra de estímulo, amado hermano! What a word of encouragement. Yeah. Ahora Jairo tenía esperanza. Now Jairus had hope. Yo me imagino a Jesús ponerle la mano en el hombro I can imagine Jesus just placing his hand on his shoulder, y decirle, no temas, saying, don't fear, cree solamente just believe, y tu hija será salva. and your daughter will be made well. Es prácticamente lo mismo, amados hermanos. It's practically the same thing, brother. Lo mismo que dice Marcos 11:24. Same thing that it says in Mark 11:24. Y él dijo, creed que lo recibiréis y os vendrá. He says, believe that you will receive it and it will come. Y si usted lo cree, And if you believe it, hermano, la respuesta está en camino. then, brethren, the answer is on its way. Yes. Ahora déjeme decirle algo que no es muy alentador. Now, let me tell you something that's not very encouraging. Puede que la respuesta sea un sí, It could be that the answer is yes. puede que sea un no. It could be a no. Pero usted puede estar seguro que la respuesta viene. But you can be assured that the answer will come. ¿Por qué? Why? Porque el Señor es fiel. Because the Lord is Él faithful. cumple lo que promete. He fulfills what he promises. Todas sus promesas son un sí, un amén en Jesucristo. All his promises are a yes and an amen in Jesus Él Christ. está detrás de sus promesas para darle cumplimiento. He stands behind his promises to bring them Y fulfillment. usted puede estar seguro de eso. You can be assured of this. Usted puede pedir confiando y creyendo en el Señor, You can ask, believing and trusting in the de Lord, que el Señor va a cumplir. that the Lord will fulfill. La respuesta viene. The answer's coming. A veces la respuesta es un sí Sometimes that answer is a yes. y en otras ocasiones la respuesta es un no. And on other occasions, that answer is a no. Mire, la Biblia dice que el endemoniado gadareno, después de haber sido liberado por el Señor, So the Bible says that this man who was demon possessed, after having been freed by the Lord, le hizo una petición a Jesús he asked the Lord for something. y el Señor no se la concedió. And the Lord didn't give it to him. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Marcos 5:18. Mark 5:18. Dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. It says there, and when he got back into the boat, he who had been demon possessed begged him that he might be with him. Hermanos, el hombre quería estar con Jesús. And brethren, the man wanted to be with Jesus. ¿Qué mejor que eso? What better than that? Verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verse 19 says, however, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. ¿Qué estamos diciendo, hermano? What are we saying, Que brother? nuestro Dios es infinitamente sabio. That our God is infinitely wise. Él sabe lo que nos conviene y Él sabe lo que es mejor para nosotros. He knows what's most convenient and what's best for us. El verso 20 dice, y el hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis eran 10 grandes ciudades. Comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Verse 20 says, and he departed and began to proclaim in Decapolis, and that's 10 big cities, all that Jesus had done for him, and all marveled. El hombre obedeció al Señor This man obeyed the Lord, y se cumplió el plan y el propósito de Dios. and the plan and purpose of God was fulfilled. A veces la respuesta es un sí, Sometimes the answer is a yes. a veces la respuesta es un no. Sometimes the answer is a no. Le voy a dar otro ejemplo en la Biblia. I'm going to give you another biblical example. En otra ocasión los discípulos querían saber algo
On another occasion, the disciples wanted to know Le something. hicieron al Señor una pregunta So they asked the Lord this question. y la respuesta del Señor fue un no rotundo. And the answer from the Lord was no. Eso está en Hechos 1:6. You find that in Acts 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Queremos saber. And it says, therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? We want to know. Y él les dijo, eso no les importa a ustedes. And he said, that's none of your business. Yes. Come on now. Vamos a leerlo. Let's read Dice, it. no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. He said to them, it's not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Y luego le dijo en el verso 8, pero esto sí ustedes tienen que saberlo. But in verse 8, he says, but this you should know. Que recibiréis poder cuando Yes. haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. El Señor sabe lo que es mejor The Lord knows what's best. y el Señor sabe lo que nos conviene. He knows what's convenient for us. Nosotros siempre queremos que la respuesta sea sí, We always want the answer to be a yes, pero no siempre es así, amados but hermanos. it's not always this way, brethren. A veces como que se nos olvida Sometimes it's like we forget que Dios es soberano. that God is sovereign. Nunca se le olvide que Dios es soberano. You should never forget that God is sovereign. Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. That God does what he wants, when he wants, and with whom Y he Él tiene wants. misericordia de quien quiere tener misericordia. And he has compassion on whom he wants to Y have se compassion on. compadece de quien Él quiera compadecerse. He'll show mercy to whom he wants to have mercy Que on. no se nos olvide eso. You shouldn't forget that. A Moisés le dijo, y esto usted lo puede leer en Romanos 9:15. Yo ya lo cité, pero lo voy a leer. De Romanos 9:15 dice que el Señor dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. In Romans 9:15, he says to Moses, he says, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Hermano, cuando nosotros estemos orando, So, brother, when we are praying, no se nos puede olvidar que Dios es soberano. we shouldn't forget that God is sovereign. Tenemos que aprender We need to learn a reconocer y a honrar la soberanía de Dios. to acknowledge and honor the sovereignty of God. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso cuando How oramos? many of us do this when we're praying? Hay creyentes que le dan órdenes al Señor. There's some people who give commands to God. Hay creyentes que le Come on dicen a now. Jesús, tú tienes que hacer esto. Por There are some believers who favor. say, you have to do this, please. ¿De dónde salió eso? Where did that come from? Praise His holy name. Hallelujah. Tenemos que aprender a reconocer y a honrar la soberanía de Dios. We need to learn to acknowledge and honor the sovereignty of God. Y cuando nosotros oramos, cuando usted y yo oramos, deberíamos decirle al Señor, Señor, si tú quieres. And when you and I pray, we should say to the Lord, Lord, if you will, if you want. Tu palabra dice esto, Your word says this. esta es tu promesa, This is your promise. yo te estoy pidiendo esto, I'm asking you for this, pero tú no tienes que hacer nada si tú quieres, but you don't have to do nothing if you will, porque tú eres soberano. because you are sovereign. That's right. Come on, hallelujah. Praise His holy name. My God. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Come on, it's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Gloria al Cordero My God. que vive por los siglos de los siglos. Thank you, Jesus. En Santiago capítulo 4, verso 15. James 4, verse 15. La Biblia dice The Bible says, que nosotros deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. it says there, it says, instead you ought to say, if the Lord wills,
we shall live and do this or that. Claro, Él nos ha dicho que en Él, en Jesucristo, tenemos vida y la tenemos en abundancia. And of course, he has said that in him we have life and we have life abundantly. Pero como Él es soberano, But because he is sovereign, Él decide el número de días de existencia que nosotros vamos a estar en la tierra. he decides the days of existence that we will be here on earth. Y nadie le puede estar preguntando, ¿qué estás haciendo? And nobody can ask him, well, what are you doing? Porque Él es soberano. Because he is sovereign. O como el leproso. Deberíamos orar como el leproso en Marcos 1:40. We should pray like this leper man in Mark 1:40. Dice que vino rogándole al Señor. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. It says, now this man, he came imploring him, kneeling down to him and saying to him, if you are willing, you can make me clean. Yo sé que tú puedes, I know that you can, pero si tú quieres, but if you want to, if you're willing, puedes limpiarme. you can clean me. My God. Hermano, eso es reconocer y honrar la soberanía de Dios. Brethren, that is to acknowledge and honor the sovereignty of God. Y dice el verso 41. And it says in verse 41, Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. and then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing, be cleansed. Y no hizo Jesús más que decir eso, y dice el verso 42, que al instante la lepra se fue. And in verse 42 it says that as soon as Y he had quedó limpio. spoken, immediately the leprosy left him, he was clean. My God. Quedó limpio al instante. Instantly he was clean. Hay cosas que el Señor a veces las hace al instante. There are some things that God does instantaneously. Pero hay otras cosas, hermano, que nos hace esperar. But sometimes there are other things that he will make us wait. Porque Él hace como Él quiere, He does what he wants. cuando Él quiere When he y con wants. quien Él quiere. And with whom he wants. Vamos a ver otro ejemplo. Let's look at another En example. otra ocasión entró en una aldea y le salieron al encuentro 10 leprosos. On another occasion, he went into a certain village and 10 men who were lepers came to him. Lucas 17:12. Luke 17:12. Dice que los 10 se pararon de lejos. They kind of stood afar. El verso 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. And in verse 13 it says that they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Así es que hay que orar. This is how we need to Si pray. quieres, puedes limpiarme. If you are willing, you can clean me. Señor, ten misericordia de nosotros. Lord, have mercy on us. Y el verso 14 dice que a esos 10 le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. And it says in verse 14 that to these 10, he said to them, go and show yourselves to the priests. Note que no los sanó al instante, Notice he didn't heal them immediately como al otro leproso. like the other leper man. Los envió leprosos. He Escucha said, bien, los envió leprosos he sent them with their leprosy a presentarse ante los sacerdotes. to go show themselves to the priests. Yo veo aquí como que el Señor quiso probar la fe de ellos, I see here that the Lord wanted to test their faith. pero les dio esperanza de que podían ser limpiados. But he gave them the hope that they could be cleansed. En otras palabras, si ustedes obedecen, So in other words, if you aunque obey, están leprosos, even though you have si leprosy, ustedes se marchan if you walk along con la fe, with that faith, creyendo believing que lo que yo digo es verdad, that what I'm saying is true, ustedes van a ser limpiados. you're going to be clean. My Lord. Los envió leprosos. He sent them off with their leprosy. Y con esa fe And with that faith y esa and esperanza with that hope, se marcharon leprosos. they marched along with their leprosy. Y mire lo que dice la Biblia en el verso 14. Look at what it says in verse 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. And so it was that as they went along, they were cleansed. ¡Oh, gloria a Dios! Glory to God. Eso fue suficiente para alabar a Dios. That's enough for us to praise the Lord. Para que haya un vocerío de There alabanza. should be a shout of great praise. My Lord, Porque hallelujah. así es que esto funciona, amados hermanos. This is how this works, brethren. Lo crees aunque no lo veas. You believe it even though you don't see it. Y Hallelujah. actúas en su palabra. And you act upon his word. Usted no me escuchó. Y'all didn't hear me. Usted lo cree aunque no lo vea. You believe it even though you don't
y say usted it, actúa en su palabra. and you act upon His word. Por eso usted debe conocer las promesas del Señor. That's why you should know the promises of Para the que Lord. usted pueda en oración reclamar sus promesas, recordarle sus promesas. So that in prayer you can claim His promises and remind Him of His promises. My God, hallelujah. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Así es que esto funciona. This is how this works. Usted crean que no lo vean You believe it even though you can't y see usted it. actúa en la palabra del And Señor. you act upon the word of God. Como dijo Pedro As Peter en said, Lucas 5:5. Luke 5:5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. He says, Master, we have toiled all night and we've caught nothing. Mas en tu palabra, Yes, nevertheless at your word. mas en tu palabra, At your word. echaré la red. I will let down the net. Actuaré en tu palabra. I will act upon your word. Hallelujah. Palabra tiene poder. Lo crees aunque no lo veas You believe it even though you can't see it. y actúas en su palabra. And you act upon his word. Hermano, por eso es importante conocer la palabra de Dios That's why it's important to know the word of y God. conocer las promesas del Señor And know the promises of the Lord. para que podamos actuar en su palabra. So we can act upon his word. Yo quiero compartir otra historia bíblica con ustedes. I want to share another biblical story. No se canse de escucharlas, Don't grow weary of hearing them. porque vienen días en que usted va a querer escuchar y no va a poder There's escuchar. going to be days that you're going to want to hear it and you're not going to be able to. Escuche bien esto. Listen well to this. Veamos lo que les pasó a los 3 jóvenes hebreos Let's see what happened to these 3 Hebrew men. en Daniel 3:17. Daniel 3:17. Aquellos 3 jóvenes dijeron al rey: These 3 young men said to the king, He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. and he said, King, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Eso es confiar en el poder de Dios. That is to trust in the power of God. Descansar confiadamente en su poder. Rest confidently in his power. Nuestro Dios es todopoderoso. Él puede librarnos. Our God is all powerful. He can deliver us. Y estamos creyendo. And we are believing. Escuche bien esto. Pues esto yo estoy parafraseando esto. Listen well because I'm paraphrasing. Porque ellos dijeron esto. Because they said this. Estamos creyendo We are believing que de tu mano, oh rey, nos librará. that he will deliver us from your hand, O king. Él puede librarnos. He can deliver us. Y estamos creyendo And we are believing que nos va a librar de tu mano. that he will deliver us from your hand. Lo estamos creyendo. We're believing it. Pero supongamos que Dios en su soberanía escoja no librarnos. But imagine God in his sovereignty chooses not to deliver us. Quizás usted se pregunte, rey, ¿entonces qué? And you might ask yourself, king, and then what? Pues mire, oh rey, si Dios en su soberanía escoge no librarnos, como quiera, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. So even if our God chooses not to deliver us, even still we will not bow down to the statue. Praise his holy name. Hallelujah. Eso es reconocer y honrar la soberanía de Dios. That is to acknowledge and honor the sovereignty of God. Él puede librarnos. He can deliver us. Yo estoy creyendo que me puede librar. I am believing that he can deliver us. Pero si Él en su soberanía escoge no librarme, But if he in his sovereignty chooses not to deliver como me, quiera, yo voy a servir al Señor. I'm still going to serve the Lord. Praise his holy name. Hallelujah. My God. Eso es reconocer y honrar la soberanía de Dios. So this is to acknowledge and honor the sovereignty of God. Y para concluir, And to conclude, yo tengo el modelo perfecto para nosotros. I have the perfect role model. Jesucristo. Jesus Christ. Él nos dio el ejemplo He gave us the example para que nosotros sigamos sus pisadas. so that we would follow in his footsteps. Vamos a leerlo en Lucas 22:42. Let's read this in Luke 22:42. Mire cómo es que nosotros debemos orar. Look at how we should pray. Padre, Father, si quieres, if you will. praise his holy name. My God, Si quieres, if you want to. Come on now. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa.
pero no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. It says, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Mire, él le había dicho a Pedro, vea esto que esto es bien importante. He has said to Peter, this is very important. Look at this. En Mateo 26:53. In Matthew 26:53, Cuando Pedro desenvainó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, when Peter drew his sword and he cut off the ear of Malchus, the soldier, el Señor le dijo, vuelve la espada a su lugar. and the Lord said, put your sword back in its place. ¿Acaso piensas que no puedo orar? ¿Que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? He says, or do you think that I cannot pray for my Father and he will provide me with more than 12 legions of angels? Él sabía que Dios podía librarle. He knew that God could deliver him. Él sabía que Dios podía hacerle pasar aquella copa. He knew that God could make that cup pass away. Padre, yo sé que tú puedes Father, I know that you can. pasar de mí esta copa. You can take this cup away from me. Pero luego vea lo que dijo en Mateo 26:54. Le dijo a Pedro, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? But look at what he says to Peter in Matthew 26:54. But then how can the scriptures be fulfilled that it must happen thus? Yo sé que tú puedes pasar de mí esta copa. I know that you can take this cup away from me. Ahí reconoce la soberanía del Padre He is acknowledging the sovereignty of the y Father. aceptó su soberanía And he accepted his sovereignty. cuando dijo, When he said, pero no se haga mi voluntad, but let not my will be done, sino la tuya. but let your will be done. Hermano, esa es la forma correcta de orar. Brethren, this is the correct way of praying. Eso es pedir con fe, That's to ask with faith, no dudando nada, with no doubting, descansando confiadamente en el amor de Dios, resting confidently in the love of God, descansando confiadamente en el poder de Dios, resting confidently in the power of en la God, sabiduría de Dios, in his wisdom, en la fidelidad de Dios in his faithfulness, y en la soberanía de Dios. and in the sovereignty of our Que el God. Señor nos ayude. May the Lord help Dios les us. bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May the vosotros. peace of God be with you all. Praise His holy name.